Hola, muy buenas noches. Esto es Crímenes de Córdoba, aquí en Canal C. Este es el segundo programa de un ciclo especial de casos históricos. Este segundo programa de la misteriosa desaparición de Martita Stutz, Marta Ofelia Stutz, o un enigma llamado Martita Stutz. Vamos a seguir repasándolo en el primer programa el martes pasado. Estuvimos con la presentación del caso, cómo fue el juicio y la presencia del escritor Esteban Dómina con su libro que escribió sobre este caso, remontándose a noviembre de 1938, cuando desaparece esta niña en Barrio San Martín. La hipótesis principal que llega a juicio con toda una serie de acusados terminó con una primera condena, en primera instancia, digo, contra Suárez Zavala, el principal acusado, y otros que estaban supuestamente colaborando con él. Luego, en segunda instancia, resultan absueltos de un rapto, en realidad, no se trató de un homicidio. Y queda la duda si esta hipótesis, de este juicio que llegó a la justicia y fueron absueltos en fallo dividido, con una disidencia, ¿es lo que pasó realmente o le faltó algo más o es algo totalmente distinto? Le preguntamos a Esteban Dómina en el programa pasado y él nos decía dos cosas, que para él había verosimilitud en esta versión, y la otra cosa que nos dejó en claro es que había habido muchas falencias en la investigación policial y judicial, por lo cual no llegó a buen término el fallo de la justicia, condenar a los responsables y alcanzar la verdad real. Para iniciar este segundo programa, en donde abordaremos el caso desde otro enfoque, vamos a comenzar con un repaso del último recorrido de Martita Stutz desde su casa a comprar el Villiquen y hasta que se la pierde de vista definitivamente. Veamos cómo repasamos el caso con su último recorrido. El sábado 19 de noviembre de 1938, Martita Stutz, de 9 años, salió de su domicilio alrededor de las 11 de la mañana para comprar la última edición de la revista Villiquen. Su casa estaba ubicada sobre calle José María Galán al 323, en Barrio San Martín. Primero fue hacia el puesto de diarios y revistas de la cuadra, pero no tenían el Villiquen. De esta manera caminó unas 3 cuadras más hacia Boulevard Castro Barros y luego otras 3 cuadras hasta la intersección con Bransen. En aquella época era impensable un delito contra un niño. Los chicos tenían total libertad de jugar en la vereda del vecindario e ir hasta la despensa más cercana a cumplir con ciertos mandados de sus hogares. Tras comprar el ejemplar en el puesto de diarios y revistas de Manuel Cardoso, Martita Stutz cruzó la calle y pasó por la construcción de la escuela Hipólito Yrigoyen, donde una multitud esperaba la llegada del gobernador Amadeo Sabatini. Se presume que la niña fue persuadida por una mujer rubia en el mismo Boulevard Castro Barros, casi esquina Obispo Gutiérrez de Ceballos. La habría invitado a subir a una voiturette verde oliva propiedad de un hombre y así ser secuestrada a plena luz del día. Los diarios de la época también retratan que el lugar más propicio para el rapto, según los propios abuesos, sería la calle Obispo Clara, entre Martín García y General Tomás Guido, porque era una zona de baldíos cubiertos de yuyos y escasa edificación. Además, la circulación era mucho menor que en Boulevard Castro Barros. Luego de haber sido vista por última vez cerca de la construcción de la escuela Hipólito Yrigoyen, no volvería a haber rastros ni precisiones del paradero de Martita Stutz. En Córdoba, facilitar el acceso al gas natural vale. Construimos miles de kilómetros de gasoductos y hoy numerosas familias, industrias, comercios y escuelas acceden a este recurso. Hacemos. Gobierno de la provincia de Córdoba. El defensor del pueblo de la provincia de Córdoba
atiende de manera presencial en la sede de Deanfunes 352 de lunes a viernes de 8 a 18 horas y de manera virtual por WhatsApp, también por teléfono, por mail o a través de su página web. Para más información, ingresa a www.defensorcordoba.org.ar o a sus perfiles en redes sociales. Estudio Jurídico Arias, abogados, agentes de la propiedad industrial, patentes y marcas. Este programa cuenta con el auspicio de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la provincia de Córdoba. De Allende, Gianotti, Aguirre Mosquera y Longobardi, abogados especialistas en Derecho Penal Económico. A la hora de defender sus derechos, elija un profesional de confianza y avalada trayectoria. Juan Fernández Salé, 30 años en la defensa penal. Estudio Ortiz Pellegrini y Asociados. Derecho Penal, Penal Económico, Asuntos Administrativos, Constitucionales, Civiles y Comerciales, Contenciosos Administrativos y de Familia. Alasia es noticia. Un resumen indispensable con lo que tenés que saber al iniciar el día. Alasia es noticia. Periodismo para la gente. Por Continental. Gente de radio. Continuamos con el misterio llamado Martita Stutz, brevemente porque tenemos poco tiempo y queremos aprovechar y dejarles todo lo que preparamos para hoy. Otra forma de repasar el caso es con los personajes que estuvieron involucrados particularmente en el proceso de investigación policial, no necesariamente llegaron a juicio, y en la justicia. Los que llegaron al juicio fueron juzgados, primero condenados y luego absueltos. Este es el repaso de cada uno de los particulares y singulares personajes de este caso. El caso de la desaparición de Martita Stutz está plagado de personajes sorprendentes. Mujeres a las que se llamaba de mala vida, hombres con frondosos antecedentes en el mundo del AMPA, policías torturadores, adivinos, astrólogos y hasta políticos de primera línea. Hagamos un repaso de la situación de cada uno de los personajes sospechosos en este caso. Domingo Sabatino fue el primer detenido, ya que daba con el estereotipo policial de mafioso. Tenía antecedentes por tráfico de licores sin estampillas y no pudo comprobar sus movimientos el día de la desaparición de la niña. Sabatino siguió siendo sospechoso y pasó 4 años preso. Antonio Suárez Zavala, el principal sospechoso del caso y acusado del secuestro. Tenía una Voiturette verde oliva, el auto con el que supuestamente habría sido raptada la niña, y frecuentaba prostitutas. Sus contradicciones iniciales y los testimonios de los Barrientos y otros implicados lo complicaron en la causa. Pasó 4 años preso y con la condena de la opinión pública. Días antes del veredicto de la Cámara de Apelaciones, intentó suicidarse con una hoja de afeitar en su celda de la cárcel de encausados. Luego fue absuelto. José Barrientos era un guarda de tranvía que vivía en Pasaje Rioja, cerca de la cancha de Belgrano. En el allanamiento al azar se descubrió que tenía enterrado un colchón con sangre, y allí empezaron las complicaciones e incluso las versiones cruzadas propias y con su esposa. Sostuvo que Suárez Zavala le entregó la niña para curarla de una hemorragia, pero que a los días murió y quemó su cuerpo en unos hornos camino a La Calera. Carmen Rocha era la pareja de Barrientos. Era una curandera y partera. Supuestamente recibía muchas visitas en la casa de Pasaje Rioja. Les dijo y afirmó el testimonio de su marido durante el proceso judicial, despistando a más de uno. Inclusive protagonizó un careo con su marido, quien terminó a los llantos. Estuvo detenido en la cárcel del Buen Pastor. Humberto Bidoni era vecino de Barrientos y dueño de unos hornos de cal camino a La Calera.
Siempre negó la versión que lo implicaba en la desaparición de la niña. Esto llevó a que los policías lo torturaran en el interrogatorio y acabaran con su vida. María Rivadero, una huérfana adolescente que aseguraba haber reconocido a Suárez Zavala en la pensión de una viuda para la que trabajaba y donde habría escuchado hablar al hombre de Martita Stutz. Estaba detenida en la cárcel del Buen Pastor. Y en el programa anterior, cuando entrevistamos a Esteban Dómina por su libro, La misteriosa desaparición de Martita Stutz, nos quedó un saldo, nos quedó una pregunta que no pudimos incluirla por falta de tiempo y la incluimos aquí. Allí vamos a preguntarle directamente sobre una cuestión muy general. ¿Cuál es su impresión de este caso? Escuchamos a Esteban Dómina. Tu impresión de toda esta investigación y de este caso enigmático de una desaparición de una niña en una época en que uno podía ir caminando por la calle tranquilamente. Era inimaginable para la época. No pasaban estas cosas. Bueno, de hecho, por ejemplo, el defensor de Suárez Zavala, el principal sospechoso, es nada menos que Deodoro Roca, un personajón de la época, un prestigioso abogado, protagonista de la reforma universitaria. Así, y Roca ya entra fuerte al caso tratando de presentarlo como todo una trama increíble. Sin embargo, a mí me resulta verosímil, Francisco, me resulta verosímil el curso de los hechos. Lo que pasa, muchos abogados penalistas, docentes de la Facultad de Derecho me dicen que el caso interesa mucho, que inclusive el libro circuló, porque no se pudo aportar lo que se llama la prueba del delito, o sea, nunca apareció Martita ni viva ni muerta. Entonces eran todos testimonios, y testimonios de gente marginal, de un ambiente muy sórdido, como decíamos, que no convencieron a los magistrados. Solamente de los 3 miembros prestigiosos de la Cámara de Apelaciones, uno solo, Antonio Larrúa, convalida el fallo de primera instancia, Francisco, que era rapto. No era homicidio ni femicidio, porque no estaba, como dijimos, las pruebas, no estaban sustanciadas las pruebas. Y ni siquiera el rapto fue admitido por la Cámara y por lo tanto, como decimos, en el año 1943, el 6 de enero, quedan en libertad los procesados. El defensor del pueblo de la provincia de Córdoba atiende de manera presencial en la sede de Deanfunes 352 de lunes a viernes de 8 a 18 horas y de manera virtual por WhatsApp, también por teléfono, por mail o a través de su página web. Para más información, ingresa a www.defensorcordoba.org.ar o a sus perfiles en redes sociales. Estudio Jurídico Arias, abogados, agentes de la propiedad industrial, patentes y marcas. Este programa cuenta con el auspicio de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la provincia de Córdoba. De Allende, Gianotti, Aguirre Mosquera y Longobardi, abogados especialistas en Derecho Penal Económico. A la hora de defender sus derechos, elija un profesional de confianza y avalada trayectoria. Juan Fernández Salé, 30 años en la defensa penal. Estudio Ortiz Pellegrini y Asociados. Derecho Penal, Penal Económico, Asuntos Administrativos, Constitucionales, Civiles y Comerciales, Contenciosos Administrativos y de Familia. Alasia es noticia, un resumen indispensable con lo que tenés que saber al iniciar el día. Alasia es noticia, periodismo para la gente, por Continental, gente de radio. En Córdoba, cuidar a las infancias vale. Extendimos un mes la licencia por maternidad a más de 10.000 mujeres trabajadoras del sector privado. Hacemos, Gobierno de la Provincia de Córdoba.
último bloque de Crímenes de Córdoba. En el programa pasado nos hemos referido a este libro de Esteban Dómina, ya lo hemos dicho recién, La misteriosa desaparición de Martita Stutz, pero hoy queríamos abordar este otro libro que tiene un enfoque totalmente diferente, que se llama Quiero volver a casa. El autor, lo vemos aquí, se llama Jorge Felipa, pero yo lo tengo a mi lado. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un gusto verte, Pancho, y igualmente. recibirte. Un placer poder conversar sobre este tema tan apasionante que... Me imagino la sorpresa que habrá sido, lo interesante que habrá sido para vos investigar esto. Estuviste varios años haciéndolo, ¿no? Sí, me llevó desde que empecé la investigación hasta que el libro salió publicado, en total 7 años. Empecé en el 97 y el libro salió publicado a comienzos estuvo terminado en el 2004, le otorgan un premio de la provincia, sí, y ahí lo publica, sale publicado en abril del 2005. Y este libro, el de Dómina, es totalmente documental, es lineal, es sobre los diarios de la época, sobre otros documentos. Sí, yo me planteé... Lo tuyo es distinto. Yo me planteé escribir una novela. O sea, una novela con un poco de ficción, pero basada en la realidad. Con un poco de ficción y basada en documentos. Como digo un poco en la introducción del libro, yo en un determinado momento el planteo en la acumulación de información que yo iba recibiendo, sentía que estaba metido en un laberinto. Hasta que llego a las palabras de la Rúa, cuando absuelve, ¿no es cierto?, a los acusados. El que obra en disidencia, ¿no es cierto? El voto en disidencia. El voto en disidencia, perdón. Y él dice que estamos en presencia de un puzzle. Un rompecabezas. Un rompecabezas, a la que le faltan un montón de piezas que probablemente se han perdido de manera definitiva. Y efectivamente hay un montón de piezas que en la justicia no las toma en cuenta, que fueron sucediendo a lo largo de esos años de investigación, y que yo fui recogiendo de diferentes fuentes. Muchos años después, tal vez te hayas encontrado con algunas de esas piezas. Me he encontrado con algunas de esas piezas. ¿Por ejemplo? Con gente que me decía que había vivido en la casa donde la tuvieron secuestrada a Martita Stutz, en barrio San Vicente. Y una de las cuestiones que yo descubrí en la investigación es que durante todo el periodo que se estuvo rastreando el cuerpo, se rastreó toda la ciudad de Córdoba, menos la seccional quinta. Me podés decir, yo ya sé más o menos, pero ¿qué era la seccional quinta? La seccional quinta era y es una típica seccional donde los caudillos, el caudillo principal era el Pomada Giordano. Ajá. Radical. Radical. La seccional quinta sigue siendo un baluarte del radicalismo. ¿Es ahí donde estaba San Vicente, digamos? Sí, sí. Claro. Ahí San Vicente. El personaje principal que dominaba San Vicente era el Pomada Giordano, que tenía una farmacia ahí, ¿no es cierto? Y justamente allí una persona que había vivido en ese barrio me dice que ella vivió y le fueron a decir, en esta casa que ustedes están viviendo, la tuvieron secuestrada a Martita Stutz. Los vecinos sabían. Los vecinos sabían. Eso nunca se llegó a la quinta a hacer un rastrillaje. Suárez Zavala, vos das por sentado que estaba relacionado con esto, pero ¿habría algún otro elemento relacionado con la política? Había elementos relacionados con la política y con la justicia que, ¿no es cierto?, no puede ser que para el secuestro y la desaparición de una niña intervenga una o dos personas, nada más. Yo creo que intervinieron muchas más personas para poder durante tanto tiempo mantenerla secuestrada y hacer desaparecer el cuerpo, y durante tanto tiempo mantener el cono de silencio que se estableció, porque hasta el día de hoy, ya van casi 80 años,
no hay un solo indicio sobre qué pudo haber pasado con el cuerpo de esa niña. ¿Lo de los hornos es una mera hipótesis nomás? Yo creo que es una mera hipótesis. Es una hipótesis para desviar la investigación, para llevarla a un callejón sin salida. Esa es mi sensación. ¿Qué otro elemento sorprendente de este paso te encontraste? La participación de intereses políticos muy, muy fuertes. Es, por ejemplo, a Diodoro Roca lo buscan el ministro de Gobierno de Sabatini. Santiago, él lo contrata como defensor. Sí, Santiago H. del Castillo. Sí. Él lo contrata, le pide, y está un mes, y cuando Barrientos confiesa, Diodoro Roca se echa atrás por el clima, porque van y le apedrean el famoso sótano, se retira, pero una vez que el clima se calmó, después vuelve. Y el interés supuesto de estos políticos que querían contratar un buen abogado, ¿era porque estaban con algo oscuro ellos o porque no querían que caiga el gobierno simplemente? Y había una mezcla de ambas cosas. Cuando los abogados que toma la familia Stutt es Vizcaya, que había sido socio de Diodoro. Y se van sucediendo a lo largo de todo el proceso una serie de impugnaciones a los abogados que van tomando el caso. Y la Cámara que termina juzgando en primera instancia, ¿no es cierto?, es una Cámara en lo civil y comercial. No del crimen. No del crimen. Claro. Entonces, yo tengo que pensar que ahí están jugando un montón de intereses que no tienen nada que ver con la investigación. Y en la investigación hubo, como vos bien lo señalabas en la parte anterior, sí, ¿no es cierto?, participaron una serie de personajes sumamente extravagantes desde el primer momento, ¿no es cierto?, que complicaron y desviaron y ralentizaron y obstaculizaron. Embarraron la cancha. Embarraron la cancha absolutamente. La última pregunta, estamos con muy poquito tiempo. ¿Y la familia? ¿Tuviste contacto con descendientes? Sí, a la primera que fui a ver es a la hermana Susana. Y Susana lo que me dijo fue que ellos no iba a hablar del caso, porque era un trauma terrible en la familia. Ni siquiera con su hermano Jorge lo habían podido hablar. Jorge era mayor que Martita y Susana menor, la más chiquita. 12 tenía Jorge en el momento del rapto y 3 tenía Susana. O sea que era un trauma que ni siquiera entre ellos querían hablar. Ni entre ellos Cuando aparece mi libro, provoca también un fuerte impacto en la familia, ¿no es cierto? Y me proporcionan una serie, 2 o 3 personas que sí me hablan mucho. Por ello llegué a los mercados. Le entrevisté a Tununa Mercado, sí, y a Noé Gitric, que me dieron datos de la época, de la actuación de su padre, del famoso Negro Mercado, en el caso, que ayudó mucho a la familia. Y lamentablemente para la familia Stutt fue un trauma insuperable, ¿no es cierto?, que los llevó a que años después tuvieran por otros medios ciertas certezas de lo que había ocurrido. Pero era imposible hablar. Insuperable porque como toda desaparición, no se puede... Exactamente. Al no cerrar el caso y no saber Al no cerrar el caso, y por eso yo creo que perdura tanto en la memoria afectiva de los cordobeses. Y que ese fue el motivo que me llevó a mí a la investigación. ¿Por qué? Yo tenía casi 60 años después,
yo seguía hablando, o yo seguía escuchando que hablaban del caso. Había de muchos ecos. Jorge, muchísimas gracias. No, gracias por acompañarnos. Y de este modo vamos a terminar con el programa de hoy, que es el segundo y definitivo. Hemos querido traerle a dos personas que conocen mucho de historia. Jorge también ha estudiado historia, al igual que Esteban Domina. Y estos libros y las crónicas de época, y quiero destacar la investigación interna que ha hecho mi productor Augusto Dericia, que también hay que agradecerle a él por lo profundo que ha sido, minucioso y detallado. Esperemos que el resumen de este primer caso histórico de crímenes de Córdoba les haya agradado. Muchísimas gracias y nos vemos el martes que viene.